Buenos días para todos nuestros clientes, para aquellos que inician por primera vez nuestros seminarios. Quiero comentarles que este es un ciclo de seminarios que que hemos llamado Lo que no te enseñaron en la U. Ya tuvimos uno inicial, que era el ABC de los pegantes. El de hoy es técnicas para la correcta instalación de las tabletas. Damos la bienvenida a todos y quiero informarles que hoy nos está acompañando Jamie Ramírez. Les voy a comentar, Jamie Ramírez es química de profesión con magíster en innovación. Se desempeña actualmente como la directora técnica e innovación en la compañía, con más de 7 años de experiencia en el sector. Jamie participó en los comités de normalización de ICONTEC, el número 043, llamado cerámicos refractarios y piedras naturales no estructurales para uso en construcción. También participó en el comité número 100, concretos, morteros, agregados y grados. Ha apoyado la estandarización de los ensayos y actualización de las normas. Adicionalmente, participa en comités de agremiaciones como Asocreto, Acoplásticos, que buscan apoyar las buenas prácticas de construcción en el país. Damos la bienvenida a Jamie, no sin antes recomendar a nuestros asistentes que dejen su micrófono en silencio. Cualquier inquietud que se les vaya presentando la pueden compartir por medio del chat. Daremos al final del seminario 10 minutos para preguntas, las cuales pueden ir escribiéndolas por chat a medida que las tengan. Yo las voy apuntando. Bueno, Jamie, buenos días. Bueno, hola, buenos días a todos. Antes de arrancar, quiero una vez más agradecerles por el espacio, por la disposición que tienen hoy para acompañarnos en esto que ha sido también revolucionario para nosotros y que estamos implementando con estas nuevas tendencias, y es las charlas técnicas, las charlas virtuales, en un sinnúmero de actividades y de charlas que vamos a generar. Ya arrancamos con una primera, hoy es la segunda, técnicas para la correcta instalación de las tabletas, y realmente el contenido que hoy vamos a presentar ha sido seleccionado para que en un lapso de tiempo que realmente es corto podamos entregarles la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de herramientas que les permitan identificar cuáles son esas correctas técnicas, y todo en pro de un beneficio en común, y es optimizar esas buenas prácticas en obra. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos, gracias por participar. Seguramente se van a llevar muy buenas herramientas de la información que van a recibir. Para poder dar inicio, entendemos que en los temas de posventas que se generan por este tipo de patologías, pues incluyen no solo temas de productos, sino que también hay que empezar a meter a la bolsita o a la canasta de presupuesto, cuando se presentan estas posventas, manos de obra que bien pueden elevar esas reparaciones, lo que son tiempos de ejecución, retrasos en obra, y algo adicional a consecuencia de todo esto es pues la imagen y reprocesos que se deban realizar. ¿Qué nos hemos dado cuenta como fabricantes y como asesores y asistentes en obra? Que cuando encontramos estas patologías, el 95% aproximadamente de esas fallas en instalación, fallas de desprendimientos generalizados de baldosas, se presentan por fallas en la instalación, es decir, por utilizar técnicas de instalación no adecuadas que no garantizan la durabilidad en el tiempo de esas instalaciones. Solo el 5% de esas asistencias que hemos realizado han sido por fallas en productos, y bueno, pues aquí hay varias consecuencias y causantes de esas patologías, dentro de las cuales las más frecuentes, y aquí lo primero es poder identificar con imágenes seguramente situaciones que ustedes se han encontrado en obra. Una de ellas es la instalación por motas, instalar baldosas con esta técnica por motas, que lo que relaciona en varios sentidos o con varios fines para el instalador es realmente uno,
disimular o arreglar de alguna manera los desniveles que tenga la superficie en la cual voy a utilizar los revestimientos a instalar. Entonces, en la imagen que tenemos a la derecha, pues se identifican unas motas de producto, de pegante, con un espesor que incluso supera las recomendaciones de los adhesivos de capa delgada. Los adhesivos de capa delgada requieren o maximizan su instalación a 1 centímetro de espesor. En este caso, las motas superan ese espesor. Y en otro frente es que el instalador considera que lo puede hacer de una manera mucho más rápida, ¿cierto? Eso sin pensar, pues que puede tener unas consecuencias a futuro en la durabilidad misma de esa instalación, ¿cierto? Entonces, esta es una de las primeras condiciones patológicas que encontramos, en donde, utilizando esta técnica, pueden presentar fallas. Otra técnica utilizada frecuentemente en los sistemas de instalación de baldosas son la instalación por surcos cruzados. Bajo esta técnica, lo que hace el instalador es extender el producto sobre la superficie, utiliza en efecto la herramienta adecuada, que es una llana metálica, pero lo hace en forma circular o en forma ondeada, como lo vemos en la imagen superior, y el efecto de esto, que lo vamos a ver más adelante, es disminuir el área de contacto que puede tener con esa baldosa. Cuando se generan desprendimientos por esta patología, nos encontramos como con algo de la imagen que vemos al lado izquierdo, y es, en efecto, vemos los surcos en sentidos contrarios, unos horizontales, otros verticales, y otros incluso de forma ondeada. ¿Listo? Otra de las causas frecuentes en patologías de desprendimientos de baldosas es la instalación sin el rompimiento de los surcos. ¿Esto qué quiere decir? El instalador, en efecto, sí utiliza la herramienta adecuada, ¿cierto? Utiliza la llana dentada, pero no hace un correcto asentamiento de la baldosa. Entonces, cuando esto no pasa, no se generan estos rompimientos, no se desboronan de alguna manera esos surcos, y al desprenderse en las baldosas por diferentes condiciones, lo que hace es que se evidencia un área de contacto que en este caso, como en la fotografía, es casi que menor al 1%, ¿vale? ¿Cuál estadísticamente pueden ser esas fallas más frecuentes? Y aquí nosotros encontramos que de las que ya nombramos, la más frecuente es por instalación con surcos cruzados. El 43% de las visitas a instalaciones que han presentado desprendimientos son por esa causa. El 34% es por no romper bien los surcos, es decir, por no asentar muy bien la baldosa. Y entra un nuevo jugador o una nueva variable, y es que en algunos casos el adhesivo utilizado para la instalación no es el correcto, no debería o no cumple con las especificaciones de desempeño ideales para esa instalación. Entonces, y aquí sí me detengo y los invito a nuestro siguiente webinar, y es que vamos a hablar precisamente de eso, del portafolio de productos especializados para cuando tengamos esas situaciones. Una vez más, para ir enlazando la información, vimos cuáles son esas patologías más frecuentes, pero cuando nos detenemos a pensar, oiga, ¿por qué sucede eso? Realmente sí tiene un origen, y es que anteriormente, para la instalación de pisos flexibles, es decir, pisos como los vinilos, en donde se utilizan resinas reactivas o productos adhesivos líquidos, se utiliza un sistema de instalación que garantice la dispersión del producto. ¿Eso qué quiere decir? Que el instalador, en efecto, utiliza una llana, esto sí, una llana lisa, y lo hace de forma ondeada para garantizar mayor cobertura. ¿Cómo lo hace? Utiliza un movimiento rápido, que para él significa un movimiento de codo fácilmente, y de esta manera garantiza dispersar el producto. ¿Cuál ha sido aquí el problema y la temática? Que ese movimiento o ese mecanismo de instalación se trasladó a los sistemas de instalación de adhesivos cementicios. Entonces, casi que el instalador, cuando utiliza esta técnica, lo hace intuitivamente. De pronto no está muy consciente de qué técnica es la que está utilizando, sino simplemente lo hace intuitivamente por este mismo ejercicio. Si pudiéramos ver a través de las baldosas, y en esta imagen
que garantiza poder ver, simular una baldosa, se instala un vidrio y aquí con los surcos cruzados lo que podemos ver es que hay una cantidad de aire que queda ocluido en la instalación. Entonces, extienden el producto, se extiende nuevamente con la herramienta adecuada, pero se hace en forma ondeada y cuando se asienta la baldosa, el aire queda completamente atrapado porque se encuentra con los surcos que vienen en sentido contrario. Entonces, de esta manera se afecta la instalación primero porque no hay un área de contacto suficiente y segundo, el aire que está incluido, que está atrapado, al final del día termina siendo un gas y cuando las temperaturas se elevan, pues el aire empieza a generar una presión significativa, lo que ocasiona ese desprendimiento de la baldosa. Entonces, es la justificación por la cual este tipo de técnicas no se sugieren y debería pues identificarse la causa. En la instalación por motas, si en la anterior teníamos un porcentaje de cobertura de aproximadamente el 50%, con una instalación con motas lo que hacemos es disminuir ese porcentaje de contacto a 20-25%, en donde nuevamente el aire va a mantenerse sobre la instalación y la durabilidad misma por tener tan bajos contactos entre el adhesivo y la baldosa, pues va a ocasionar desprendimientos en el tiempo, ¿cierto? Entonces, para hablar de cuáles deberían ser esas técnicas de instalación correctas, entendiendo pues cuáles son las más frecuentes y por qué fallan, tenemos que, para contemplar una técnica correcta, hay 3 momentos importantes. Uno es contemplar un antes, un durante y un después. En el antes, lo que hacemos es identificar 3 variables significativas. Una de ellas es identificar primero el producto adecuado. ¿Y cómo se hace esto? Conectando variables como el formato que voy a instalar, el ambiente o la condición donde lo voy a instalar, qué tipo y qué condiciones de sustratos. No es lo mismo instalar sobre una superficie que puede ser un concreto a una superficie de un sistema liviano que puede ser una lámina de fibrocemento, ¿cierto? ¿Qué condición de tráfico va a tener la instalación que voy a realizar? ¿Y qué calidades o qué tipos de materiales de las baldosas son las que voy a utilizar para la instalación? Entonces, en esa primera variable lo que identificamos es cuál debe ser el producto adecuado para cumplir esas necesidades principales. La segunda variable antes de comenzar una instalación correcta es identificar el tamaño de la llana adecuada. Y esto también va referente al tamaño de la baldosa que se va a instalar. El tamaño 1 y los espesores de aplicaciones máximos que se requieren. Entonces, entre menor sea el área de la baldosa, el tamaño de las muescas de la llana también va a ser coherente con este, va a ser similar. Es decir, un área pequeña de baldosa relaciona una llana de muescas pequeñas. Entre mayor sea esa área de la baldosa, requiere una llana que me garantice la colocación de la cantidad de producto suficiente para que una vez se asiente la baldosa, el rompimiento de los surcos sea considerable y cubran la mayor cantidad de área posible de esa baldosa. Y la tercera variable, que es muy importante antes de iniciar una instalación, es definir muy bien las juntas o el diseño de juntas que se va a emplear. Y aquí hablamos de juntas de colocación, que son las juntas que van entre baldosa y baldosa, juntas perimetrales, juntas de movimiento y juntas estructurales. Todas estas corresponden a unas características y a unos mínimos de espesor, de materiales. Y cuando tengo todo este panorama contemplado, ahí sí me voy al siguiente momento, que es el durante. Y aquí empieza realmente las correctas técnicas de instalación, desde el momento mismo en que preparo la superficie para hacer la correcta instalación. ¿Cómo lo hago? Garantizando que esa superficie esté completamente limpia, que la superficie no tenga ningún agente que me inhiba esa adherencia directa, y me refiero a agentes químicos como desmoldantes, como ceras, como residuos de estucos,
cualquier producto que pueda afectar la adherencia entre el pegante y ese sustrato. El segundo paso durante la preparación es, oiga, mire, los materiales que voy a utilizar para la mezcla deben estar completamente limpios. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua, el recipiente, las herramientas, debo garantizar que estén completamente limpias porque pueden afectar el desempeño de la mezcla, del producto. ¿Sí? No sabemos qué contaminantes tenga, si tengan residuos de desmontantes, si tengan otros agentes que me afecten como tal el mismo producto. ¿Qué es importante aquí también? Las cantidades recomendadas para la mezcla. Esto se debe seguir al pie de la letra de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. La cantidad de agua que sugiera para una cantidad determinada de producto. Cuando hago variaciones en estas proporciones, puedo afectar directamente el desempeño de ese material. Y un tercer momento en este durante es el tiempo de reposo de la mezcla. Todos los productos industrializados tienen aditivos de última generación que requieren de hidratación, de tiempos de hidratación. Y aquí este tiempo de reposo es más que una vez tengo la mezcla completamente lista, la dejo en reposo, que en promedio son más o menos 5 minutos, y en ese tiempo lo que garantizo es que voy a tener una mezcla completamente homogénea. Cuando todos los aditivos, en efecto, ya se empezaron a hidratar y ya empieza a generarse una mezcla uniforme. ¿Listo? Luego de que tengo la mezcla lista para la instalación, pues sí tenemos dos técnicas de instalación. Estas técnicas de instalación las relacionan diferentes agremiaciones en el mundo. Una de ellas es la ANFAPA, es una agremiación, una asociación de fabricantes de morteros y adhesivos en España. Una agremiación como el TSNA, que es una agremiación americana, en donde se establecen dos técnicas de instalación. Una de ellas es una técnica simple, en donde la puedo utilizar cuando las áreas de esas baldosas no superen un área mayor a los 450 centímetros cuadrados, que es aterrizándolo a baldosas o revestimientos más frecuentes, son baldosas de 10 por 10, 10 por 20 o 20 por 20. Cuando ya el área de esa baldosa supera esas dimensiones, sí o sí debo utilizar una técnica diferente y son técnicas de doble encolado. Y en la imagen pueden ver a qué baldosas, digamos que en el mercado colombiano frecuente, relacionaría. Cuando hablamos de técnica simple, estamos hablando, hoy tengo el producto listo, tengo la llana identificada para el tipo y el tamaño del revestimiento. Lo que hago es primero una instalación sobre la superficie, ¿cierto? Y a eso lo llamamos una capa de regularización, que considera una capa delgada que aplico sobre la superficie con la parte lisa de la llana. ¿Qué quiere decir? Que aplico la cantidad de producto, una cantidad pequeña de producto, y la esparzo con esa parte lisa de la llana, garantizando que la superficie de instalación me va a quedar completamente homogénea. Una vez tengo esa capa de regularización, proporciono una cantidad más alta de producto, y esta vez sí con la llana lisa, con la parte dentada de la llana, peino el producto o lo llaneo en un solo sentido. Aquí no vamos a hacerlos en sentidos cruzados, sino en un único sentido para garantizar que en efecto cuando coloquemos la baldosa el aire pueda salir correctamente y no nos vaya a quedar ningún espacio vacío o espacio hueco a causa de ese aire. Una vez tengo llaneada la superficie, me voy a la instalación, nuevamente cuando los formatos sean menores a 450 centímetros cuadrados, genero la colocación de mi baldosa, que para este ejercicio se utilizó un vidrio con el cual se pudiera ver los comportamientos de los surcos, y una vez instalada esa baldosa, en este caso el vidrio, se genera el rompimiento de los surcos. ¿Y cómo se hace? Haciendo movimientos en desplazamientos perpendiculares a los surcos. ¿Qué quiere decir esto? Si los surcos se instalaron en forma horizontal, perdón, aquí vertical, los movimientos o el rompimiento lo debo hacer en sentido horizontal.
Cuando hago esto y en una vista perpendicular o en una vista horizontal a la instalación, lo que garantizo es exactamente eso, cómo rompo los surcos y garantizo que esa área de contacto que va a tener con la baldosa va a superar el 85%, llegando casi al 100% de la instalación de la baldosa. Cuando hablamos ya de técnica de doble encolado, que casi que le aplicaría a la mayoría de los revestimientos que se instalan en el país, nuevamente nos vamos a los pasos anteriores, peino la superficie con la parte lisa de la llana, instalo los surcos con la llana adecuada, con la parte dentada y en un solo sentido, pero aquí entra en juego una nueva condición del proceso de instalación y es que aplico en la parte, en el revés de la baldosa, una capa muy delgada de producto con la parte lisa de la llana. Vemos que es la única variación que tenemos entre la técnica simple y la técnica de doble encolado, es ese paso, utilizar una cantidad de producto al revés de la baldosa. Cuando yo unifico esas dos técnicas y las llevo a un doble encolado, garantizo que el porcentaje de humectación de la baldosa es como el que vemos en la imagen. Y aquí sí es un llamado para los ingenieros, para los inspectores de obra, los directores de obra, y es que yo debo realizar una inspección por cada tantos tramos de instalación. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez identifique un área de instalación, puedo levantar la baldosa y este debería ser el comportamiento para garantizar una correcta técnica de instalación, ¿cierto? En donde si vemos los surcos quedan completamente desvanecidos y se genera algo que nosotros llamamos nubecitas, que son esos tumultos de producto, ¿cierto? Que son consecuencia del rompimiento de los surcos y que en un porcentaje de verificación de qué área está en contacto con el producto, qué área tiene la baldosa contacto con el producto, es en la imagen casi el 100%. ¿Qué debo garantizar? Que para una zona interior ese porcentaje de contacto no sea inferior al 85% y que para una zona exterior no sea inferior al 95%. Entonces, es supremamente importante hacer estas verificaciones que harían parte del control de proceso de instalación, ¿cierto? De esta manera, ¿qué puedo determinar? Que el método de instalación es el correcto, que las herramientas que estoy utilizando son las correctas, que las cuadrillas o los frentes de instalación están ejecutando un trabajo que al final del día pues nos va a garantizar unas instalaciones durables en el tiempo. Entonces, se vuelve valioso por ese mismo ejemplo. ¿Qué más tenemos con un después al utilizar una correcta técnica de instalación? Y es que no solo garantizamos adherencias, sino que también aumentamos resistencias mecánicas o resistencias al impacto de las baldosas. Entonces, cuando hacemos una instalación por surcos cruzados, luego de que pase un tiempo de secado, luego de un tiempo de tránsito, cualquier elemento contundente, pesado, que pueda caer sobre la superficie, puede romper la baldosa, por lo que ya vimos, hay espacios vacíos que pueden generar debilidad misma en la baldosa. Cuando cae un agente o un objeto, rompería una baldosa fácilmente. Peor aún si la instalación es con motas, porque los espacios vacíos son mucho más amplios y las áreas de contacto son más distantes entre ellas. Una vez caería un objeto pesado, podría tener un resultado como el que ven en la imagen. Haciéndolo comparativo y evaluando una condición de instalación correcta, que es la primera de la izquierda, versus instalaciones no adecuadas, este sería el resultado en el ejercicio de poder medir qué tanto aumenta esa resistencia al impacto la baldosa. Entonces vemos que la que está completamente bien instalada, pues soporta una cantidad mayor de impactos, una cantidad mayor de peso, vemos que un peso muerto, una carga estática que pueda estar sobre la baldosa, versus unas técnicas de instalación que no solo ponen en riesgo la durabilidad de la adherencia, sino también la durabilidad de la misma baldosa. Entonces, al tener una fuerza de corte, una fuerza cortante, pues se van a volver más susceptibles al quiebre o a la ruptura.
Y al final, pues después de haber ejecutado una correcta técnica de instalación con las correctas técnicas que ya vimos, pues hay un después que sí debemos considerar para garantizar que ese trabajo que ya hicimos correctamente no se vaya a perder en el tiempo siguiente. Y es primero que en zonas exteriores se debe proteger la instalación que se acaba de ejecutar por lo menos las próximas 24 horas al contacto con agua lluvia, ¿cierto? Entonces es súper fundamental, es el tiempo mínimo en el que el adhesivo cementicio logra iniciar sus procesos de fraguado inicial y adquiere la suficiente resistencia para no dejarse afectar por una fuente de agua que puede ser momentánea, ¿cierto? Agua lluvia, pero que puede perjudicar la instalación. Un siguiente ítem, una siguiente variable es por lo menos esperar un mínimo de 24 horas para proceder con el siguiente ejercicio, que sería emboquillar, utilizar un material de junta para el relleno de los espacios entre baldosa y baldosa. Y una tercera variable que es evitar el tránsito durante los primeros 10 días. Y aquí ya hablamos de un tránsito peatonal, un tránsito liviano. ¿Y por qué 7 días? Porque nuevamente necesitamos que ese adhesivo adquiera la suficiente resistencia mecánica para garantizar que la instalación no se vaya a afectar en el tiempo. Entonces, contemplando las variables que hemos visto, para tener como a consideración y un recuento de lo importante que es tener una correcta técnica de instalación, requiere contemplar un antes, un durante y un después. El antes considerando las variables necesarias como herramientas, productos, diseños de juntas. El durante es identificar qué técnica correcta voy a utilizar, si necesito una técnica simple o una técnica de doble encolado, ¿cierto? Que básicamente la técnica simple es peinar el producto sobre la superficie en la que voy a hacer la instalación, y la técnica de doble encolado refiere a hacer ese mismo ejercicio, pero utilizando adicional una capa delgada al revés de la baldosa, ¿cierto? Y un después es cómo cuido y protejo esa instalación que acabo de realizar para que no se vea afectada por condiciones externas a la instalación, es decir, agua, lluvia y la habilitación de tránsito que me pueda afectar la adherencia. Entonces, eso ha sido básicamente la información que queremos compartir con ustedes. Es información relevante, seguramente va a proporcionar para ustedes las herramientas necesarias para hacer una correcta instalación, para poderla verificar, ¿cierto? Que es lo más importante, y para garantizar que esas buenas prácticas constructivas sean perdurables en el tiempo, porque realmente tienen muchos fundamentos ya considerados, fundamentos evaluados, y que van a proporcionar evitar en temas de postventas que se fugue una cantidad importante de presupuesto para temas de reparaciones, cuando sabemos que el 95% de esas postventas se relacionan a temas de fallas en la instalación. Entonces, no sé si ya tenemos algunas preguntas. Antes de eso, les queremos compartir que nuestro próximo webinar va a ser los pegantes especializados. Y aquí vamos a hablar de nuevas tecnologías como lo son los fraguados los adhesivos de fraguado rápido, productos bastante dirigidos como lo son productos para fachadas, piscinas, grandes formatos y otras tecnologías en las cuales estamos trabajando y que queremos compartirles a ustedes. Gracias, Jamie. Gracias a nuestros asistentes. Preguntas que tengan sobre este tema pueden ir escribiéndola en nuestro chat. Esperamos, pues, si tienen alguna en este momento para que lo hagamos. Mientras que, excelente, muchas gracias, Juan Carlos, muy amable. ¿Alguna pregunta, por favor? Mientras que de pronto no la hacen, les quiero recomendar que visiten nuestra página web, se unan a nuestras redes sociales, donde tenemos videos de aplicación de algunos de nuestros productos, muy interesantes en líneas diferentes a las que estábamos viendo en este ciclo de seminarios. Leonardo Moreno pregunta los rendimientos, Jamie.
Ok, los rendimientos de los productos nuevamente van a estar atados a el tamaño de la baldosa que se va a instalar. Nosotros manejamos unos rendimientos aproximados por metro cuadrado que pueden oscilar entre los 5 y los 7 kilogramos por metro cuadrado, ¿vale? En un sistema de instalación nuevamente de capa delgada, es decir, que no supere aproximadamente los 6 o 7 milímetros de espesor en la instalación. Me pregunta, ay, perdóname, me pregunta Fernando, para formatos de 300 por 100 centímetros, la recomendación de instalación, ¿cuál es, Jamie? Listo. Eso supondría una baldosa aproximadamente de 30 por 10, más o menos. Sí, sí, son 30 por 10. 300 centímetros. Ah, pero esos son 300 centímetros, es como 3. ¿Estaríamos hablando para que por Fernando, 30 por 10 o estaríamos hablando de, sí, tendría que ser de 30 por 10, es un formato pequeño? Bueno, vamos a responder la pregunta como si lo fuera, listo, 300 por 10, digamos, milímetros, que sería una condición de una baldosa pequeña. Aquí la recomendación es utilizar técnica simple, pero si nos vamos a la respuesta de 300 por 10 centímetros, eso ya requiere un formato de baldosa, ¿verdad? De pronto es área, 300 por 100, 3 metros cuadrados. Ok. Este tipo de baldosas, que ya corresponde a grandes formatos, requieren sí o sí técnicas de doble encolado, pero no solo utilizar las herramientas que vimos, en donde solo con una llana dentada se hace la instalación, sino que ya para este tipo de revestimiento se requieren otros aditamentos diferentes, que son unas chupas para garantizar que la instalación o poder manejar el tamaño de la baldosa y el peso de la baldosa. Entonces, aquí sí es una técnica que, si bien la instalación es la misma, técnica de doble encolado, se deben utilizar otro tipo de herramientas que complementan y facilitan la instalación, porque ya son baldosas de gran tamaño, ya superan los 3 metros de largo. Pregunta Iván, y en la instalación de revestimientos en piscinas, ¿después de qué tiempo de haber instalado las tabletas puedo hacer el llenado de la piscina? Ok. La situación de piscina es una condición, digamos que bastante exigente, muy diferente a las otras, y aquí sí es importante que el adhesivo por lo menos tenga un tiempo de fraguado de 14 días mínimo. Pero no solo esta es la única condición que hay que contemplar, sino que también la velocidad de llenado de esa piscina. Entonces, aproximadamente se debe llenar con un flujo de caudal que no supere una altura de llenado de 1 metro durante mínimo 6 horas. Sí, esa es como la recomendación. Entonces, 14 días mínimo para la habilitación a ese llenado de la piscina, y luego el caudal de llenado también debe controlarse, porque aquí sí se generan muchas presiones que pueden afectar la instalación. Daniel, bueno, cuando hay problemas con el mortero de nivelación, ¿cómo se soluciona con la pega? O él está preguntando que si se soluciona con la pega. Por ejemplo, cuando hay desniveles de 1 centímetro, ¿cómo haríamos el proceso de la instalación? Okay. En estos productos de capa delgada hay un margen de tolerancia de instalación que en efecto es de 1 centímetro. Es decir, puedo utilizar una llana de muesca. Vimos que hay unas 12 por 12, incluso hay unas 15 por 15, que yo puedo contemplar la instalación para esos espesores de instalación. Sin embargo, pues es más frecuente encontrar en obras que los espesores de desniveles superan el centímetro y superan a 1, 2, 3 centímetros de desniveles. Para esto ya hay unas líneas de producto, unos adhesivos especializados, que son los productos en capa delgada. Entonces son una línea de productos que contemplan en su formulación granulometrías más gruesas, que permiten que esos espesores de instalación
no afecten ni comprometan la instalación ni la adherencia misma de las baldosas. Gracias, Jamie. Alejandro, bueno, ¿qué incidencia tiene el mortero de pega con la aparición de fluorescencias? ¿Incide el método de aplicación del mortero? Ok. Digamos que es una pregunta que contempla también varios aspectos. Cuando hablamos de fluorescencias, nos vamos a formatos que pueden presentar porosidades, es decir, aquí hablamos de piedras naturales, formatos que pueden dejar pasar algunas sales, ¿cierto?, propias de la hidratación misma del cemento. Entonces, más que la técnica, que pueda corresponder a un tema de técnica, es más a un tema de selección de producto. Entonces, para evitar fenómenos de fluorescencia, yo utilizo adhesivos que son base cementicias blancas, ¿cierto? Son productos que están elaborados con cementos blancos. Cuando utilizo ese tipo de materiales, minimizo la aparición de fluorescencia sobre materiales porosos, ¿sí? Pero va más desatado al tipo de producto que seleccione, más que la técnica de instalación que utilice. Gracias, Jamie. La última pregunta, Alejandro Aguilar. ¿Alguna recomendación para la instalación de mosaicos? Sí. Son nuevamente las condiciones de instalación de mosaicos en piscina o superficies que van a estar en contacto con agua, porque sí encontramos mosaicos que son tamaños 30 por 30, pero en esa instalación, por ser materiales vitrificados, sí o sí se requieren técnicas de doble encolado. ¿Eso qué quiere decir? Nuevamente, aplicar producto tanto en la superficie como al revés de la baldosa. Aquí puede parecer muy obvio, pero nos ha pasado de encontrar temas de posventas en donde se están desprendiendo los mosaicos y es porque no les quitan la película plástica de protección. Entonces, nuevamente puede parecer obvio, pero ha pasado en algunas instalaciones. Hay que retirar completamente esas películas plásticas que evitan que se rayen los mosaicos entre ellos para poder hacer ese tipo de instalaciones, sumado a un producto adecuado y sumado a que se tenga que utilizar sí o sí técnicas de doble encolado. Jamie, en este caso, para de pronto complementar la pregunta del mosaico, Morteros Secos de Colombia tiene un adhesivo que es el Pegapaz Mosaico, que es el que pega y embobina una vez. Es importante que de pronto todos conozcan y que en la página web, como les comentaba, pueden ver el portafolio ya completo de los productos nuestros, van a encontrar la ficha técnica y especificación de este tipo de producto. Ok, aquí... Dime. Aquí, consecuente con lo que estás mencionando, nosotros como empresa fabricante de adhesivos encontramos esa necesidad y es exactamente eso, ubicar un producto que facilitara esa instalación en mosaicos, en donde hoy, ¿cómo se utiliza? Se utiliza un pegante adecuado para instalar, un tiempo de secado de ese producto y luego un llenado de las juntas o de las boquillas con un producto para eso. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un producto 2 en 1 que le permita al instalador hacer la instalación del mosaico y rellenar la junta en un solo paso y con el mismo producto. Entonces, esa información la pueden encontrar ya en nuestra página web, pueden encontrar incluso la ficha técnica y creo que podría ser uno de los productos de los cuales abarquemos en la presentación de pegantes especializados, porque realmente son muchos los beneficios que proporciona. Listo, gracias, Jamie. Juan Carlos Pérez, en muchos casos las piedras traen un polvo de fabricación. Esto debe ser retirado anteriormente, anteriormente los instaladores mojaban la piedra. ¿Esto es viable? ¿Qué sí se debe hacer? Se debe retirar cualquier agente que afecte la adherencia y creo que no solo pasa en piedras naturales, sino en algunas baldosas cerámicas.
los desmoldantes que utilizan para desencofrar en sus procesos de fabricación, es un polvillo que debemos sí o sí retirar. Una forma, si bien, puede ser limpiándolo superficialmente, y esto se logra con un producto, por ejemplo, con agua, incluso con solo agua, o un producto de pH neutro para poder hacer la remoción de esa película. Pero lo que sí se debe garantizar es retirarla completamente, porque sí nos hemos encontrado que cuando no se hace una correcta limpieza de esa baldosa o de esa piedra natural, se presentan problemas de adherencia, porque finalmente es una barrera que está afectando como tal el contacto directo. Elmer Salgado, una pregunta, ¿a estos productos se les puede agregar aditivos aparte como la cola blanca o colbón? No. Aquí la sugerencia es, incluso es la recomendación que establecemos en ficha técnica, es que una vez encuentres la especificación de producto adecuado para la condición de instalación que vas a tener, no es necesario y no se requiere y no está permitido adicionar algún tipo de aditivo que pueda, digamos, que proporcionar otras cualidades o otros desempeños. Esto lo evitamos porque puede afectar directamente el desempeño y como tal la funcionalidad del aditivo. Puede tener problemas en el secado, puede hacer cambiar las proporciones de demanda de agua de la mezcla, y todo esto pues va a tener consecuencias que pueden afectar la instalación. Entonces, para los adhesivos de las líneas o de los productos industrializados, lo ideal es no utilizar ningún aditivo. Sin embargo, sí contar con una correcta especificación puntual para lo que esa persona requiere. Gracias, Jamie. Pues ahí adicionó algo más. Cualquier información, cualquier especificación que tengan en una condición especial, nuestro equipo comercial está disponible, atento para visitar, para asesorar y para indagar y poder seleccionar el producto adecuado para la condición que ustedes necesiten. John Jairo Cardona, para la instalación de cerámica o porcelanatos en muros de bloque que no se revocan, ¿hay alguna recomendación especial? Ok, en bloque sería arcilla. Básicamente lo importante ahí es garantizar que la superficie esté completamente limpia. ¿Qué si condición o técnica utilizamos para no afectar los tiempos de trabajo? Recordemos que esos bloques de arcilla son bastante absorbentes. Lo que hacemos ahí es humedecer ligeramente la superficie, ¿cierto? Para que una vez instalado el producto, no se seque tan rápido, porque al final es una superficie muy absorbente. Si no humedeciera, eso sí, sin encharcar, solo humedecer, pues le va a robar el agua al adhesivo, al pegante, y una vez yo vaya a instalar la baldosa, pues ya habrá generado una película superficial. Gracias. Anderson Mota, ¿cuál es la recomendación para instalar pizarras en fachada y qué altura máxima se recomienda? Ahí entraríamos de pronto a un tema que iríamos a ver en el próximo seminario web, que va a ser lo de pegantes especializados, pero Jamie, si quieres de pronto adelantar un poquito el tema. Podemos ir adelantando. Las condiciones de instalación de pizarra, pues realmente es un material que presenta variaciones dimensionales importantes. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando él está en condiciones de intemperismo, cuando hay una insolación directa o cambios térmicos, ese tipo de revestimientos lo que hacen frecuentemente es expandirse y contraerse. Tienen movimientos propios. Entonces, primero de entrada hay que seleccionar un producto adecuado para esto. No sin antes, por recomendaciones del código de sismoresistencia, pues no podemos superar alturas de más, y sobre todo en fachadas, alturas de más de 3 metros sin utilizar otro tipo de anclajes adicionales al pegante. Entonces, sí o sí se requieren, no solo para la pizarra, sino para cualquier formato, cualquier tipo de revestimiento que se vaya a instalar en fachada, utilizar anclajes mecánicos cuando la altura de instalación supere los 3 metros de altura.
Entonces, digamos que es un parámetro importante a considerar. Las dilataciones, las juntas de dilatación en esas instalaciones de fachada también tienen unos espesores mínimos que ya alcanzan los 5 milímetros precisamente por eso, porque hay que considerar los movimientos y los cambios dimensionales de las baldosas. Entonces son varios parámetros los que hay que tener en cuenta, pero básicamente sería eso para una recomendación de instalación de pizarra en fachada. Vamos para las últimas preguntas. Alejandro Aguilar, el producto, el mosaico, el Pegafast mosaico, ¿este producto del que hablan tiene propiedades de permeabilidad? Básicamente este producto, al cumplir una función que permita emboquillar o sellar las juntas, es un producto hidrofóbico. ¿Eso qué quiere decir? Que va a evitar y minimizar el paso del agua a través de la instalación. ¿Vale? No es un producto con el cual yo deba impermeabilizar la piscina. Ustedes saben que en un sistema de instalación en piscina es realmente un sistema. Hay que utilizar un producto impermeabilizante. Luego de él, yo sí me voy con los productos de pega para el mosaico. Y en este caso, el Pegafast mosaico sería hidrofóbico, es decir, no dejaría pasar el agua al interior de la instalación. Alejandro, teniendo en cuenta que los adhesivos son cementicios, ¿se debe humectar el adhesivo durante el fraguado? Muchas instalaciones son en fachada y el sol directo calienta bastante los materiales. Entonces, no sé si lo entiendo de esta manera, pero es que debe evitarse en este tipo de productos es hacer retemplados. Retemplados es, una vez yo utilizo la cantidad de agua necesaria, la cantidad de producto para realizar la mezcla, yo ya no puedo adicionar más agua durante el tiempo que el producto esté en el balde, ¿cierto? A esto se le conoce retemplar, eso es una condición que no se recomienda porque lo que hago es aumentar la relación agua-material cementante. Y estos productos que son base cemento, cuando aumento esa relación de agua, lo que hago es tener pérdidas de resistencia. Para esa condición lo que hacemos es humedecer la superficie de instalación. Entonces, garantizo que esa superficie se hidrate y me permita tiempos de trabajo más amplios, aún en esas condiciones de insolación directa. Pero no es recomendado, luego de utilizar las proporciones de agua para la mezcla, adicionar agua en exceso para, digamos que para volver a humectarle y mantener la consistencia del producto. No es una manera adecuada de extender el tiempo de trabajo del producto. Ok, Anderson Mota, con el mismo pegante podemos emboquillar. Ahí de pronto te ayudo para que pasemos al siguiente de Claudia Camargo. Anderson, en el caso del Pegafast mosaico sí, porque es un 2 en 1. Pero aparte, para las juntas entre tabletas sí tenemos un portafolio de productos de boquilla que te invito a que mires la página y allí también vas a encontrar fichas técnicas de esta línea de producto. Claudia Camargo, cuando instalamos una baldosa sobre una impermeabilización en membrana, ¿qué condiciones de instalación debemos tener? Gracias, Claudia, y un saludo especial. Sí, Clau. Bueno, sobre condiciones de instalación en superficies que han sido impermeabilizadas, lo primero es identificar la base química o la naturaleza misma de ese producto impermeabilizante, porque pues en el mercado encontramos muchos, ¿cierto? Cuando no se genere una compatibilidad con el adhesivo, y esto es que básicamente la mayoría no genera compatibilidades con el adhesivo, sí hay unas recomendaciones previas y es que uno, puedo utilizar un mortero de nivelación sobre la membrana que me permita generar un perfil de adherencia con los revestimientos que voy a instalar, ¿cierto? Entonces, si tengo una membrana que no tiene compatibilidad con un adhesivo cementicio, esta información que me la proporciona pues el fabricante o el proveedor mismo de la membrana, ¿cierto? Cuando no hay esa compatibilidad, utilizo un mortero de nivelación que debe ir en mínimo 3 centímetros de espesor para poder hacer la instalación de un revestimiento con un adhesivo cementicio.
Cuando no tengo esa, digamos que esa condición, algunas veces se utiliza un imprimante en mezcla con un agregado, con un cuarzo, que se instala sobre la superficie pues, de la membrana del impermeabilizante, y con ese perfil de adherencia, ahí sí puedo utilizar un pegante o un adhesivo para baldosas, ¿cierto? Cuando en la situación que menciona Claudia, porque no sé si son membranas cementicias, hay en el mercado sistemas de impermeabilización que son membranas cementicias, no tendría ningún problema de compatibilidad, porque ya de entrada puedo instalar un producto que va a ser de la misma base química, ¿sí? Voy a instalar cemento con cemento y no tendría que tener una condición diferente de tratamiento previo. Bueno, ya dice que son membranas en PVC, entonces esas membranas sí o sí requieren las dos técnicas que les menciono. Una es instalar un mortero de nivelación previo, o la segunda es utilizar una mezcla de un agente imprimante con una mezcla de un agregado que me permita mejorar el perfil de adherencia. Una vez tengo esto, ahí sí puedo Me utilizar dice agente cementicio. Claudia que son membranas en PVC. Sí, sí, sí. Sí, en ese caso tendríamos esas dos opciones para poder hacer el tratamiento antes de el uso de un adhesivo. Listo, vamos ahora sí para la última pregunta. Sí, porque se me va a cargar el computador. Son para terminar exactamente a las 12, Jamie. Ya la última pregunta. John Jairo Cardona, ¿cómo puedo verificar la mezcla del pegante? ¿Más agua es la óptima? No, aquí lo importante es ceñirse primero por la recomendación del fabricante. Frecuentemente se establece la proporción de agua y material en dos medidas diferentes. Una es en volumen, puede que se relacione las cantidades de agua por tantos kilos de producto, o las cantidades por volumen. Seguido de esto, una vez yo tengo la mezcla, nosotros implementamos en Nora una prueba que la conocemos como la prueba de los 3 segundos, y es realmente utilizar, luego de que está la mezcla, pasaron los 5 minutos de reposo, tomo una cantidad con el palustre y lo pongo en sentido vertical para verificar la consistencia. Si el adhesivo o la mota de adhesivo cae tan pronto cuento 3 segundos, digamos que es la consistencia ideal, ¿cierto? Si el adhesivo, cuando utilizo esa técnica, utilizo el palustre y cae como gotas de agua, pues quiere decir que tengo un exceso de agua, que superé la cantidad de agua para la mezcla y debo adicionar más producto. Si en caso contrario la mota de producto quedó sobre el palustre, pues realmente ahí estoy diciendo ya hace falta un poco de agua, porque los dos extremos son perjudiciales. Si no utilizo la cantidad de agua correcta, si dosifico más o si dosifico menos, también afectó la hidratación del cemento. Listo, gracias. Jamie, parece que la pregunta de Claudia nos surgió otras dos dudas. Voy a unirte las dos, que es la última, que es de Juan Carlos. Dice, no entiendo para qué poner un revestimiento cerámico sobre una membrana de PVC, y la de Alexandra, que si sería la misma instalación para impermeabilización en cubiertas de poliuria. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la poliuria hay algunos materiales que no permiten quedar expuestos. Entonces, algunos clientes pues dicen, venga, no lo puedo dejar expuesto, entonces quiero un revestimiento para cubrir esas áreas o esas superficies. Pero sí hay unos materiales, unas membranas que se utilizan también frecuente, que pueden quedar expuestos, que permiten el tráfico. En estas condiciones, pues no se hace necesario utilizar un revestimiento, a no ser que el cliente lo quiera, ¿cierto? Pero en las dos medidas, pues hay soluciones para eso. Si el cliente quiere tener un recubrimiento sobre esa superficie, pues puede hacer un tratamiento previo. O en el caso que la cubierta o el material impermeabilizante tenga esa restricción de no poder quedar expuesto, pues también hay un tratamiento para poder hacerlo con la instalación de un revestimiento. Bueno, Jamie, aquí sí ya terminan las preguntas. Te agradezco mucho, me alegra mucho la asistencia, y me alegra mucho que la gente haya preguntado. Queda pendiente ya la fecha del próximo seminario, que se las estaremos enviando a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Les recuerdo visitar nuestra página
y que sepan que todos nuestros comerciales están atentos a cualquier especificación, duda, inquietud. Me gustaría conocer si alguien quiere saber de un tema específico que quisiera que nosotros hiciéramos en seminarios en estos tiempos. Por favor, opinen, y si hay un tema muy puntual y que coincida con varias personas, lo podemos llevar a cabo. Gracias. Listo. A ustedes también muchas gracias por el espacio. Esta información también se va a subir a nuestro canal de YouTube para que tengan toda la información pues, que presentamos hoy. Bueno, gracias. Feliz día.